en CIDETEC es un centro CONACYT. Es uno de los 27, 28 centros CONACYT que existen a lo largo del país. Nosotros dependemos directamente del Consejo, obviamente, y la idea fue, o la idea de su creación, nosotros vamos a cumplir 28 años de creación y hay centros CONACYT de 30, más de 30 y tantos años, casi 40. La idea, y hasta donde yo he entendido, de los centros CONACYT es tener áreas muy específicas en las cuales pueda uno apoyar a la industria directamente, la industria tecnológica. Eso ha sido una de sus principales creaciones. Y bueno, este centro CONACYT, le comentaba Alfredo, somos alrededor de 140 personas entre administrativos, investigadores, y hay 3 áreas en específico. 30 y tantos investigadores, somos, digamos, muy enfocados hacia la parte científica, hacia la parte de llevar los 4 posgrados que tenemos. Tenemos 2 maestrías, 2 doctorados en ciencias ambientales, que es un posgrado en ciencia y tecnología compartido con otros 5 o 6 centros CONACYT, y el posgrado en electroquímica, que es directamente de nosotros, la maestría y el doctorado. Los posgrados tienen el aval de CONACYT, posgrados de excelencia. Entonces, obviamente los estudiantes que llegan a ingresar con nosotros pues tienen beca CONACYT. Llámese de maestría y doctorado. El doctorado en electroquímica ya es de nivel internacional, lo cual se ha logrado a lo largo de los últimos 12, 14 años que se creó este doctorado. Y bueno, yo ahorita vengo comentando, voy a iniciar rápidamente, le decía a Alfredo, para que nos conozcan, vean con lo que contamos, qué podemos hacer, en qué podemos colaborar con con la institución o las diferentes instituciones. Bueno, los laboratorios nacionales se crearon hace unos 10, 14 años en CONACYT. La idea es que específicamente también los laboratorios nacionales fungieran como un punto de encuentro en una área específica a lo largo del país. Nosotros hemos estado trabajando desde hace 10 años en sistemas microfluídicos, que lo voy a explicar más adelante. Entonces, en el 2016, a través de una convocatoria de CONACYT, creamos el Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica. En ese entonces ya teníamos bastante colaboración con diferentes instituciones, las cuales se hicieron socias al proponer el proyecto, y les comento también que para ser socio en este tipo de proyectos es que la institución tenía que poner dinero, y CONACYT también le daba dinero. Esto es, yo tenía que aportar en CIDETEC el 50% de lo que CONACYT me diera. Entonces se armó un proyecto de más de 20 millones entre las instituciones, que son CIMAP, que está en Chihuahua, es un centro CONACYT desde materiales avanzados; el de SICA, de química aplicada, que está en Saltillo; el CIO, que es el de óptica, que está en León; la Universidad Estatal de Querétaro, la UAC, en la área de nanotecnología; y en el último 2 años tenemos a un tecnológico, que es de estos TECs, que está en el sur, que está en Chetumal, es un tecnológico nacional. Con estas 5 instituciones hemos venido trabajando en convocatorias de CONACYT a través de este laboratorio nacional, con lo cual hemos podido obtener recursos a través de una convocatoria directa. De hecho, acaba de abrir esta convocatoria para laboratorios nacionales, pero también nos ha permitido trabajar en proyectos con CENER, con Secretaría de Energía CONACYT, proyectos con la Secretaría de Salud, proyectos también últimamente estos del año pasado que no salen los resultados, que son fronteras. Y no sé si recuerdan que ahí uno de los puntos para proyectos grandes era si tú estabas en colaboración con uno de estos laboratorios nacionales. Existen alrededor de 70 laboratorios nacionales reconocidos por CONACYT, que están a lo largo del país, y la idea, insisto, es que tenga varias instituciones como socias y que vaya incrementándose ese número de socios en estas líneas de investigación. Bueno, este laboratorio, la idea es hacer investigación multidisciplinaria en el área de micro y nanoescala,
con la colaboración y vinculación hacia la industria, ¿no? Incrementando el desarrollo hacia nuestro país. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, los sistemas microfluídicos, la idea es, los enfocamos hace muchos años hacia la parte de generación de energía a través de líquidos corporales o líquidos combustibles, metanol, etanol, etcétera, pero también esos sistemas microfluídicos van muy en la mano con lo que ahora se conoce de Lab on a Chip, que la idea es tener un laboratorio en un chip que sea para generar energía, pero esa misma señal que pueda ser utilizada para censar alguna solución en un nanolito, algún catolito, que sea de interés y que esté enfocada hacia la salud. Por ejemplo, ahorita ganamos un proyecto de estos de COVID, porque a través de esta plataforma Lab on a Chip, que es detección, pero un sistema microfluídico que utiliza canales a la escala de micras, entonces nosotros podemos, a través de una técnica electroquímica, de generar electrodos que nos permitan detectar el ARN del virus. Obviamente es un sistema PCR a microescala y bueno, esto nos sirvió para que un proyecto de este tipo fuera aprobado. Entonces, digamos, laboratorio ha venido diversificando sus aplicaciones con base a la microfluídica. Entonces, bueno, tenemos un grupo de investigación. Yo soy el responsable del proyecto como laboratorio nacional, pero bueno, la idea fue tener diferentes investigadores, que la mitad de ellos, les comento, son cátedras CONACYT. Yo creo que ustedes conocen estas plazas que existen a través de CONACYT, que son investigadores jóvenes, en donde el CONACYT paga su sueldo directamente y las cátedras trabajan en diferentes instituciones a lo largo del país que son aceptadas. Tenemos toda la parte de órgano on a chip y microfabricación, la parte de modelado, la parte de celdas de combustible, sistemas de conversión de energía a microescala, la parte de sensores, biosensores, síntesis de materiales, y esta parte que les voy a dar la presentación más adelante, que es la parte de compresión y todo hacia hidrógeno, que no es a microescala, pero porque el proyecto nos pedía que fuera a escala, a media escala, por ser un proyecto ascender, pero también hemos estado desarrollando microdispositivos que trabajan con hidrógeno. Bueno, ¿qué infraestructura tenemos en nuestro laboratorio? Tenemos una sala blanca que logramos construir, una sala limpia que es clase 100,000, 10,000, cerca de unos 50, 55 metros cuadrados, con el fin de poder fabricar dispositivos microfluídicos. Entonces tenemos todo el equipamiento a su disposición para poder desarrollar este tipo de estructuras, de microestructuras, de nanoestructuras. Obviamente tenemos microscopios para ello. Tenemos un sputtering para depositar películas sobre superficies. Tenemos toda la parte de microscopía de fluorescencia, la parte de micromaquinado. Tenemos un equipo que sigue siendo mecánico, pero puede trabajar hasta 100 micras, 50 micras. Este es el único equipo a nivel nacional que existe, donde obviamente se acopla con un CNC a mayor escala y diferentes impresoras 3D. Toda la parte de fotolitografía también, y con los socios podemos también contar con toda el área de síntesis de materiales, obviamente la parte de caracterización electroquímica, que es y ha sido nuestro fuerte también en el grupo. Entonces tenemos un microscopio electroquímico que me permite ver superficies de materiales conductores o semiconductores, y yo puedo ir llevando a cabo alguna reacción electroquímica y ir también revisando su superficie, cómo cambia. Un tipo AFM, ¿no? Pero acoplado a llevar a cabo una reacción electroquímica también in situ. Toda la parte físico-química, diferentes equipos con los que contamos, tanto en el grupo de la Universidad Estatal como con nosotros, y obviamente, bueno, toda la serie de publicaciones que son esenciales en nuestro trabajo, adicional que tenemos esencialmente nuestra gente que apoya, pues son estudiantes de maestría, doctorado y obviamente postdoctorados.
Estos son los sistemas que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Es un chip que te permite introducir un flujo, un fluido, que puede ser un fluido corporal, puede ser sangre, puede ser sudor, como se puede mostrar en la parte derecha, en donde a través del sudor podemos, en un sistema que tiene 2 electrodos, que puede usar tanto electrodos orgánicos como inorgánicos, usamos enzimas en algunos casos esencialmente, y podemos producir energía a través del sudor, podemos producir energía a través de la sangre, a través de la glucosa, del ácido láctico, y la idea es incorporarlo a pequeños sistemas flexibles que pueda uno llevar en el cuerpo, que pueda uno incorporar en cualquier otro tipo de sistema. ¿Qué hacemos también? Pues también la parte electrónica, ¿no? Como laboratorio, a veces inicialmente, con la idea de probar estos sistemas, pero ya con aplicaciones reales. Tenemos una serie de dispositivos diseñados en el grupo, desde la parte material, la parte del sistema microfluídico, pero también ya la parte del device, o sea, ya tal cual algo que pueda funcionar en la realidad. Estos son ya sistemas de stacks donde ponemos o colocamos varias celditas con la idea obviamente de incrementar la potencia de salida del sistema y que pueda obviamente utilizarse en una aplicación real, ¿no? Este tipo de estudios también los hacemos, que quizás les pueda ser interesante. Este es un canal del orden de 1 milímetro total, en donde introducimos 2 líquidos, ¿no? Y podemos hacer todo el estudio de mecánica de fluidos dentro de los microcanales, y entonces podemos obviamente obtener diferentes curvas en diferentes condiciones de trabajo. Este proyectito lo trabajamos con un grupo de la UNAM en el IER, el de energías renovables, que está allá en Temisco, Morelos, que es un grupo muy fuerte de mecánica de fluidos, donde tienen microscopios para hacer este tipo de pruebas, evaluarlas, de cosas muy interesantes. Las celitas son relativamente simples. Uno entra e introduce un fluido, que puede ser un electrolito con oxígeno disuelto y un combustible. En este caso estoy marcando ácido fórmico. La idea es que el sistema sea en flujo laminar para que los 2 fluidos puedan atravesar el sistemita, y aquí se tienen un positivo y un negativo de la celdita, ¿no? Bueno, como les comentaba, la vinculación ha sido también con empresas. Hemos desarrollado algunos proyectos con Par Chemical, con Clorotec, con Cetro Kappa. Ellos, ¿qué nos han pedido? Bueno, nos han pedido desarrollar algún tipo de prototipo que pueda estar sensando cloro, por ejemplo, que hay una empresa que no está aquí, que está en Guadalajara, que nos ha pedido detectar el sexo en plantas. Entonces, a través de una plataforma microfluídica también podríamos detectar, estas son plantas de papaya, en donde en edades tempranas quieren saber qué sexo tiene la planta, si es hermafrodita, hembro o macho, con el fin de poder optimizar la producción de papaya, ¿no? A nivel nacional e internacional. Ellos tienen cientos de hectáreas en donde venden todo este tipo de productos desde la semilla, y obviamente este proyectito fue muy interesante. Pero bueno, hemos trabajado con diferentes otras instituciones, también con el Sinvestar, en especial con el Sinvestar Monterrey. Tuvimos en algún proyectín ahí de microfluidia con el grupo de ahí, con la idea de censar diferentes anolitos. Y bueno, obviamente otros centros con así, la UNAM, etcétera. Y bueno, a través de los estudiantes de posgrado y de proyectos que hemos tenido internacionales, pues hemos trabajado con gente de Estados Unidos, de Italia esencialmente desde hace muchos años, con gente de Canadá, con gente de Francia, la Universidad de Southampton en Inglaterra, y obviamente también en España. Bueno, esta es la página del laboratorio. Aquí bueno, estamos actualizando, intentamos actualizar lo más pronto que podamos. Qué productos obtenemos, ahí viene nuestra infraestructura, los artículos que publicamos, la gente que se incorpora, y diferentes eventos, si llegamos a tener eventos, etcétera, ¿no? Bueno, si tienen algún comentario, bueno, me pueden mandar un correo o me preguntan más adelante. Voy a
tratar la presentación en específico de otra área que hemos manejado desde hace algunos años, que es la parte de hidrógeno y de cómo se interactúa con la parte de energías renovables. ¿Se ve bien ahí, Alfredo? Sí, sí, muy bien se ve. Ah, perfecto. Este es un sistema que desarrollamos a través de un proyecto CENER de hace 4 años. Estuvieron saliendo varios proyectos de Secretaría de Energía con CONACYT con la idea de poder desarrollar, pero también aplicar diferentes tecnologías de renovables, de energías renovables. En este caso, nosotros hemos trabajado desde hace muchos años en energías renovables, en específico con hidrógeno, pero esencialmente en la parte de desarrollo de electrodos y fotoelectrodos para la generación de hidrógeno, generación fotoelectroquímica en específico. También con un grupo del Instituto de Investigaciones Eléctricas, ahora se llama INEL, que es de energías renovables, y con el IER, que era antes un laboratorio de energía solar, después un centro de investigación, y ahora pues ya es un instituto. Con ellos estuvimos trabajando muy fuerte en la parte de desarrollo de materiales, de electrodos, para celdas de combustible. Y bueno, algunos desarrollos de celdas de combustible, pero después nosotros incorporamos la parte novedosa que eran microfluídicas, o sea, era microescala. Sin embargo, siempre traíamos, sobre todo yo, la cosquillita de poder incorporar una tecnología electroquímica con el área de hidrógeno, pero no necesariamente la producción de hidrógeno, que finalmente hay una gran cantidad de grupos en el mundo y nacionales trabajando en ello. Y yo creo que una parte que ha sido esencial y que y que no ha llegado la aplicación al 100% del hidrógeno en algunas plantas es justamente bueno, obviamente aquí es lo que les acabo de platicar, los procesos de electrólisis, de termólisis, que es la generación, pero que falta el poder acoplar entre el que genera, entre el que lo utiliza, sea en un sistema de conversión electroquímica, que pueden ser las celdas de combustible o la combustión interna del hidrógeno. Sin embargo, hay una etapa intermedia en la que es esencial el hidrógeno pueda funcionar a nivel aplicación. Esto es, como ustedes saben, el hidrógeno es el elemento más ligero en el mundo y su densidad por volumen es muy baja. Esto es que nosotros queremos o es necesario incrementar la presión del gas para su almacenamiento o para su utilización. Por lo tanto, existen compresores mecánicos que hacen este tipo de compresión del incremento de presión del gas. Sin embargo, a nivel industrial existen, pero son para aplicaciones de muy grande volumen. Esto es, hay empresas como la del vidrio en México, que genera el hidrógeno y tienen compresores mecánicos para poder almacenarlo o para poder purificarlo y llevarlo o transportarlo a través de los tanques que llegan cerca de unos 2,000, 2,500 libras de presión, que son los que nos venden en el laboratorio. Cuando nos dimos cuenta de eso, empezamos a ver con una empresa en Estados Unidos que iniciaba una compresión electroquímica del hidrógeno. Esto es a través del fundamento electroquímico, uno puede comprimir e incrementar la presión del hidrógeno después de haber sido generado. Entonces, existe la compresión electroquímica y la compresión mecánica y la parte de almacenamiento a través de hidruros metálicos y, bueno, obviamente, llevar o tener al hidrógeno de forma líquida. Entonces, cuando empezamos a revisar y ustedes checan sus tablas físicas y termodinámicas con respecto al hidrógeno de otros combustibles, ustedes pueden notar que uno tiene una alta energía por unidad
de masa en comparación con otros combustibles, pero una baja densidad energética por unidad de volumen en comparación con otros combustibles. Es por ello que nos dimos a la tarea, de desarrollar un sistema electroquímico que cuenta con dos electrodos, un ánodo y un cátodo. En medio de ella, un polímero conductor iónico, una membrana que me permite el transporte de iones entre los dos electrodos, y que este sistema tiene un positivo y un negativo donde yo lo puedo conectar a una fuente de poder que esta puede venir del sol o puede ser un sistema fotovoltaico, un sistema eólico, etcétera. Yo puedo introducir hidrógeno en forma de gas, yo lo llevo a cabo una oxidación, transporto los iones hacia el otro electrodo y vuelvo a generar hidrógeno del otro lado, en forma de gas también. Sin embargo, a través de este sistema que puede mostrarse muy simple, si ustedes lo ven físicamente, qué lástima, bueno, que ahora no lo podemos hacer, pero son dos placas que tienen materiales electrocatalíticos, en este caso pueden utilizar platino-platino sobre una superficie de carbón, dos placas metálicas que me permiten la conducción eléctrica a través de este sistema, manejar estos dos electrones de la reacción de oxidación de hidrógeno, y del otro lado, nuevamente una placa de carbón con una placa metálica que me permite llevar a cabo la reacción de reducción de los protones, y esto me vuelve a generar hidrógeno. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, yo obviamente les decía, hay una fuente de poder que aplica un voltaje a este sistema. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que puede sonar relativamente redundante. Las reacciones electroquímicas, que no voy a ahondar más a ella, pero mi sistema electroquímico tiene este panorama desde el punto de vista de ecuaciones. O sea, yo aplico una diferencia de potencial, hay un potencial estándar de oxidación de reducción de hidrógeno o de mis protones, y a través de la ecuación de Ernest me doy cuenta que hay un logaritmo natural de las presiones parciales entre el ánodo y el cátodo. A través de este sistema y aplicando un potencial estándar, que es el potencial estándar para llevar a cabo la reacción de oxidación de hidrógeno, que es 0.029 volts, yo puedo, me voy a regresar, incrementar la presión de este gas en donde ingresa a baja presión, y puedo tener, dependiendo del voltaje que yo aplique, puedo incrementar la presión del gas de salida. Este sencillo concepto que existe en la termodinámica me permite entonces tener un desarrollo tecnológico que no tiene ruido, que no tiene partes mecánicas. Lo único que uno tiene que, obviamente, ingresar es el hidrógeno, que puede provenir de una electrólisis a través del sol o de un sistema común, que es a través de reforming, y entonces poder incrementar la presión de salida del hidrógeno, y entonces sí, tenerlo para almacenar. Y puedo llegar, de hecho, según la ecuación, puedo llegar fácilmente hasta 4,000, 5,000 libras de presión. Obviamente, entonces ya viene toda la parte de ingeniería de este sistema que me permita trabajar en dos áreas de una delta P bastante alta, que pueda yo tener el centro, el corazón del sistema, una membrana que pueda trabajar a altas presiones. Pero otra cosa interesante del sistema, que si el hidrógeno viniera o proviniera de combustibles fósiles, esto es bien hidrógeno, pero con muchísimas otras cosas, ¿no? Que no reaccionan, lo único que va a oxidar por el potencial que yo aplico aquí, lo único que oxidaría es el hidrógeno que venga en un fluente de muchas cosas, y lo único que va a atravesar aquí son los protones. Por lo tanto, lo único que voy a tener aquí es hidrógeno de alta pureza. Todo lo demás se va hacia afuera del sistema. Bueno, con base en este concepto, y que lo presento aquí, puedo entonces yo tener un sistema
electroquímico que me permite incrementar la presión del gas sin ningún tipo de, sin ningún tipo de partes mecánicas, ¿no? Ni partes móviles. Entonces, así como les platico, dos placas, una positiva, una negativa, a través de aplicar una diferencia potencial, yo llevo a cabo un incremento de presión del gas. Bueno, y por lo tanto, una parte esencial que estuvimos viendo y que voy a platicar de manera muy rápida es el desarrollo de esta membrana. O sea, ¿qué membranas puedo utilizar comerciales, pero qué membranas debo modificar para poder incrementar o tener un sistema con mayor fuerza mecánica, pero que también me permita transportar los iones, o sea, que tenga una buena conductividad iónica, que no se seque el sistema, que me permita tener, cuando yo tengo una diferencia de presión entre dos gases, tengo un dropback, que se puede ir el hidrógeno de este lado al otro lado, etcétera, etcétera. Entonces nos hemos enfocado, obviamente, al trabajo de materiales con grupos como del SICA, como de la UNAM, de allá de Facultad de Química, que son expertos en el desarrollo de polímeros. Y entonces, a través de ellos hemos podido trabajar y con un par de estudiantes de doctorado, ir desarrollando nuestras propias, nuestro propio corazón del sistema, nuestro propio polímero, que me permita tener buena integridad mecánica, alta conductividad protónica y baja retrodifusión del hidrógeno. Entonces, hemos no solo utilizado nuevos polímeros, sino también membranas composite, o sea, el poder tener dentro de un polímero X ciertos compuestos inorgánicos como óxidos metálicos, arcillas, zeolitas, etcétera, y algunos otros orgánicos, o sea, la mezcla de dos materiales poliméricos, ¿no? En este caso hemos utilizado este tipo de polímeros y, bueno, también la adición de quitosano. Bueno, ¿cuál es la idea de nuestro sistema? Obviamente tener una cadena principal del polímero que tenga grupos subfónicos, iones de hidrógeno y obviamente moléculas del agua, que son las que me permiten llevar a cabo todo este transporte de iones de un lado al otro. Esto lo podemos platicar si quieren en algún momento con más detenimiento. Y les comentaba, bueno, el proyecto, finalmente, uno de los proyectos enfocado en la evaluación de estas propiedades del transporte iónico en membranas de intercambio protónico para esta aplicación en particular. Entonces, esta es una mezcla de dos materiales, el SP con quitosano. Obviamente necesitamos que el material polímero trabaje a cierta temperatura, ya que este sistema, por el hecho de aplicar una diferencia potencial, si uno incrementa la temperatura de operación, uno puede incrementar también la reacción de óxido-reducción del hidrógeno, lo cual me incrementaría la eficiencia del sistema. Y algo esencial y que tenemos en el laboratorio desde hace años para otro tipo de aplicaciones de conversión de energía, en especial de celdas de combustible, o sea, que generamos a través de hidrógeno y oxígeno energía eléctrica, técnicas de caracterización que hacemos de retención de agua y cambios dimensionales, capacidad de intercambio iónico, y podemos avalar la conductividad protónica y la movilidad. Utilizamos este tipo de ecuaciones para llevar a cabo la evaluación en nuestro sistema y obviamente es importante comparar las diferentes composites de membrana que desarrollamos, que preparamos en nuestro laboratorio. Les he de comentar que trajimos una técnica de Italia en donde a través de polímero en solución podemos nosotros preparar la membrana física con un espesor. Tenemos este equipo en la Universidad Autónoma de Querétaro donde podemos hacer membranas de diferentes espesores y de diferentes tamaños, insisto que es el corazón de mis prototipos, y podemos hacer mezclas con algunos materiales inorgánicos también. Tenemos el equipo
para ello, y entonces medimos la conductividad, medimos obviamente también la difusión, etcétera, y se compara entre las diferentes mezclas de polímeros y que en muchos de los casos lo comparamos también con una que es comercial, que se ha usado a lo largo de los años, que es la de Nafion, que es una 117. Este material, esta membrana es desarrollada por, ¿cómo se llama? Ahorita me recuerdo de la compañía, pero es altamente utilizada en todos los sistemas comerciales que existen hoy en día, con tecnología de PEM, que le llaman en inglés, que es Proton Exchange Membrane. Bueno, evaluamos, por ejemplo, en este caso les muestro tres membranas, el Nafion 115, en este caso fue el SPEC y una mezcla del SPEC con el Quitosan a 3 presiones de trabajo y 2 temperaturas de trabajo. Hacemos este tipo de curvas, insisto, para comparar y qué tal se comportan en diferentes condiciones en donde yo las voy a someter en el prototipo desarrollado. Bueno, aquí obviamente lo comparamos con nuestros resultados con varias referencias. Obviamente es importante tener un performance adecuado, con buena conductividad, con buena retención de agua. Les he de comentar que al inicio no es tan simple. Uno prepara la membrana, se te rompe, se te fractura, etcétera, etcétera. Tiene toda una serie de condiciones de temperatura de preparación, etcétera, ¿no? Aquí son unas curvas de la corriente. Esta curva es muy importante y espero que la recuerden. Esta es el potencial real que yo aplico a mi celda. Y como pueden ver, son potenciales muy pequeños. O sea, estoy hablando de 0.2 volts, por ejemplo, en donde mi mejor material polimérico, que es esta mezcla del 10%, puedo yo obtener en mi prototipo cerca de 1500 miliamperes por centímetros cuadrados hasta 2000. ¿Qué es lo que obviamente yo busco de forma general, digamos, para no confundirlos? Es aplicar una diferencia de potencial en donde finalmente me va a llegar a la aplicación de una potencia en el sistema lo menor posible y alcanzar la mayor presión del gas que sale de mi sistema electroquímico. O sea, gastar la menor energía posible y alcanzar la mayor presión del gas generado. Y debido a la reacción, la presión del gas está relacionado con esta curva, con la densidad de corriente con respecto al potencial aplicado. Obviamente algo que les platicaba también, por el hecho de tener dos compartimentos, uno a alta presión y una a baja presión, le llamamos crossover del hidrógeno de un lado para el otro, lo cual también debo de crecer con mi sistema, con mi corazón de sistema, para no tener el problema de que el gas que ya tengo a alta presión se me esté yendo al otro compartimento. Bueno, algunas de las conclusiones: que al incorporar el quitosano a la matriz, facilita el transporte de iones. Gracias a esta interacción ha sido base de los grupos sulfónicos. Les voy a mostrar ahorita ya el prototipo como tal que hemos desarrollado, las pruebas que llevamos a cabo, porque, bueno, finalmente, como decíamos, ser un proyecto CENER y también, en nuestro caso, un centro CONACYT, la idea ha sido no solo desarrollar los materiales, llámense membranas, o las modificaciones, sino también obviamente los electrodos que utilizamos, pero también obviamente la aplicación. O sea, queremos y hemos desarrollado los prototipos que funcionan ya en aplicaciones reales. Entonces, aquí tiene que ver más con la ingeniería. Entonces es esencial tener un refuerzo mecánico, una evaluación del torque y una modificación del desarrollo de ese material electrocatalítico. Y lo llevamos a cabo a través de diferentes curvas electroquímicas, de presión también con respecto al tiempo, y, bueno, curvas potenciométricas, etc. Bueno, obviamente hay toda una metodología para llevar a cabo esto. Es esencial la preparación de la membrana, el acondicionamiento de ese sistema y la evaluación. Este es un dibujo
que este existe en nuestro laboratorio, nada más que se me olvidó traerme la foto. Pero bueno, la idea de este sistema es desarrollar una estación de pruebas que me permita poder evaluar mis membranas, mis electrodos ya en un dispositivo real, en donde yo pueda variar las condiciones del hidrógeno de entrada, me refiero a humedad, me refiero a flujo, me refiero a presión, y yo pueda medir, obviamente, la salida de este gas, tanto la humedad, obviamente la presión, y pueda tener una estación que pueda yo también variar el voltaje o la corriente del sistema. Esto lo tenemos en el laboratorio de CIDETEC, en donde podemos ir variando el flujo que ingresa en el ánodo, el flujo que ingresa en el cátodo, y podemos ir avalando ciclos de trabajo de la potencia, la corriente. Bueno, estos son algunos desarrollos a lo largo de 2 años que tenemos. Este es de 100 centímetros cuadrados, este es de 10 centímetros cuadrados. Como podrán ver, bueno, los platos son, en algunos casos el primero es de titanio, los demás son de acero inoxidable. La idea es, bueno, tener un sistema de torque que podamos homogenizar a lo largo de todo el sistema y obviamente podemos pedir la presión de salida del gas. Tiene que tener en el centro, obviamente, todo mi corazón que les platicaba hace rato, o sea, la membrana, los electrodos, toda la tecnología para desarrollarlos, para depositar el material, etcétera, etcétera. Y entonces podré llegar a estas curvas ya con estos sistemas. Entonces, esto fue con un refuerzo interno de telas de carbón, en donde podemos ver el potencial aplicado a la celda en 2 condiciones y la presión que sale del gas. Como pueden ver, solo alcanzamos X4. Cuando variamos la tecnología interna y que tiene que ver obviamente con el diseño y la ingeniería, podemos ir incrementando la presión de salida del gas, aumentamos el torque de la celda y podemos ir viendo el potencial. Si ven, podemos iniciar desde 60 milivolts, en este caso 60 milivolts, y podemos incrementar hasta 8 bars. El torque a 30, podemos llegar en esta curva con 100 milivolts hasta cerca de 10 bars, 12 bars. Aquí, con esta modificación y a 100 miliamperes por centímetro cuadrado, podemos llegar ya hasta cerca de 25 bars. Y finalmente, lo que hemos llegado todavía a principios de este año, cuando pudimos seguir trabajando, fue con una modificación en el material y la distribución de la tinta catalítica, con todo lo demás optimizado. Me refiero a torque, me refiero a difusores, etcétera, etcétera. La parte interna, obviamente el polímero, la membrana, pudimos llegar hasta cerca de 40 bars. O sea, esto es, ingresa el hidrógeno y llega a salir hasta 40 bares de presión. Este es el sistema pequeño con el cual hemos ido trabajando y con el cual hemos podido incrementar la presión de salida en bars del dispositivo. Esto ya me puede dar diferentes aplicaciones que obviamente las hemos ido buscando, pero bueno, ya me permitiría al menos ir incrementando la presión de almacenamiento de este combustible. Bueno, estas son las curvas del dispositivo que les enseñé. Y bueno, como conclusiones, toda esta parte de ingeniería del centro del dispositivo, bueno, obviamente me llega de 8 bars que pude obtener hasta 46.2 bars de presión del gas de hidrógeno. Varios de estos trabajos los tenemos publicados en algunas revistas JCR, algunas, bueno, ya en conjunto con algún grupo del CNR en el ITAI, que es un Instituto de Tecnología Avanzada para la Energía en Messina, Italia. Algunos trabajos que ya están publicados, estos también, algunas referencias. Y bueno, como les comentaba, esto ha sido a través, obviamente, de este centro CONACYT, que la idea es poder desarrollar aplicaciones con un fundamento científico y tecnológico y a través de proyectos, obviamente, CONACYT y CEMER. Pues aquí terminaría Alfredo.
Entonces, si tienen alguna pregunta, comentario, adelante. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Abrimos la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna, puede levantar la mano, puede escribirla en el chat. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes, doctor. Primeramente, pues gracias por darnos este espacio, ¿no? Para poder compartir un poco de todo lo que hacen por allá. Eh, Mi pregunta sería, ¿estos polímeros, ahí mismo en el laboratorio los sintetizan pues, para ir viendo, como dice, la eficiencia, ¿no? De poder almacenar este hidrógeno? Eh, Mira, algunos de ellos como síntesis de polímero lo hemos hecho con un grupo del SICA, que es el de Química Aplicada, y con un grupo que se llama Instituto de Membranas en Italia. Ya con el polímero sí nosotros lo que hemos podido hacer es el composite, la modificación o la mezcla de ellos con cierta técnica, ¿no? Pero sí, la idea es obviamente también llegar o tenemos algunos ya propuestos por nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son los que podría decirse que tienen las propiedades que están buscando? Pues justamente el SPEC, que es el que hemos podido utilizar en condiciones, digamos ya de compresión, es el que nos ha funcionado mejor eh, con una mezcla de unos grupos amino del quitosano. De hecho, acabamos de sacar una publicación de ello, donde obtuvimos buenos resultados. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo tengo una, pero a ver, yo tengo una idea de que si yo tengo hidrógeno, yo podría utilizar un compuesto en estado sólido para almacenarlo. ¿Ustedes Ujú. han hecho estudios de ese tipo? Nosotros no. Hace tiempo con un grupo de Linin y que empezó hace pues, ya varios años, más de 10 años, sí pueden almacenarlo en algo que se llama hidruros metálicos. Entonces, pues es una aleación metálica donde puede interaccionar el hidrógeno en ciertas condiciones, que de hecho es en un tubo cilíndrico o varios tubos. Eh, Tiene varias ventajas, ¿no? Porque, bueno, ahí no es explosivo el hidrógeno y al cambio de temperatura puede desorber el hidrógeno y utilizarlo en alguna aplicación. Lo único que han visto es que para cuestiones de transporte, perdón, no es muy funcional porque es muy pesado, aunque seguramente ya se han desarrollado hidruros menos pesados, el peso con respecto al volumen que llevan es muy pequeño. Adicional que si tú ingresas el flujo de hidrógeno lleva mucha agua, o sea, viene muy húmedo porque se genera en un sistema de electrólisis, puede llegar a corroer la aleación metálica. Entonces, sí hay varios desarrollos, nosotros no somos expertos en ello, pero desafortunadamente en algunas aplicaciones, pues por ser obviamente móviles, el peso es esencial, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que yo puedo concluir es que al ustedes lograr presiones más altas, es que almacenan una mayor cantidad de este gas, ¿no? Eso es lo que Así ustedes es. están buscando. Pero esto es como para abaratar costos de transporte o hay otra justificación o por qué queremos mayor volumen. Sí, bueno, lo que se quisiera en muchos casos es generar in situ el hidrógeno, no tener tanques en la mayoría de los casos por cuestiones de seguridad. Aún así, y hay una variedad de tanques, de hecho, con polímeros que son más ligeros, pero con una estructura mecánica que soporta 5.000, 6.000 libras de presión. En nuestro caso, lo que se ha buscado es
que si uno necesitara generar in situ a través de X sistema de electrólisis y luego enseguida quieres llenar el tanque del auto, del autobús, se necesita tener mayor presión del gas para poder, obviamente, llenar el tanque, ¿no? Entonces, en algunos casos se ha pensado que este sistema puede ser utilizado ahí. Para otras aplicaciones donde tú requieres una mayor presión del gas por la aplicación, por ejemplo, la aplicación del vidrio, la aplicación del pan, fuera, digamos, de energía renovable, sino como materia prima, se ha visto que la reacción que ellos requieren es mejor a mayor presión del gas, ¿no? Entonces, digamos que esta tecnología viene a apoyar al que genera y al que lo utiliza, ¿no? Obviamente tienes un gasto energético adicional a la generación, pero bueno, se pretende que quizás en aplicaciones, como les decía, móviles pueda ser muy útil. Entonces, estas aplicaciones impactaría, digamos, el sector del transporte. En algunos de los casos sí. Ok. La industria, por lo que dice, que puede lograrse presiones más altas. Sí, así es también. Es que, mira, por ejemplo, mucha gente utiliza en reacciones de reducción que le llaman algunas catalíticas, pues utilizan hidrógeno como ambiente, ¿no? O sea, para que no, obviamente, no tengas ahí, más bien tener un medio inerte. Y sí es requerido hidrógeno a alta presión. Bueno, a alta presión, digamos, estoy hablando de 20, 40, 50 bares, ¿no? O sea, unas mayores a 500 libras de presión P6. Obviamente por eso también puede ser interesante para diversas aplicaciones, o sea, no solo hacia energías renovables. En la lista que mostraba de los colaboradores vi a la doctora Perla Balbuena. Ajá. Eso que ustedes también hacen, sus estudiantes hacen estudios de ciencia básica, como Sí. de nuevos materiales para que absorban este hidrógeno. Uh-huh. Sí, sí, de hecho sí, ahí con ella se fue un tiempo una de mis estudiantes de doctorado que estaba desarrollando un material que justo por los medios que utilizamos en este sistema son medios ácidos, por lo tanto a veces los soportes que son comúnmente aplicados a los electrodos son carbón, pero en medios ácidos y a potenciales altos se corroe el carbón, aunque la ventaja del carbón es que nos permite una alta distribución por su propiedad que tiene, ¿no? Entonces, con esta chica lo que se empezó a desarrollar son óxidos de titanio con alguna mezcla con Evonex, con la idea de poder tener materiales con mayor área superficial, pero también con buena conductividad eléctrica, etcétera, etcétera. Bueno, y eso, bueno, no existía, y la idea con Perla fue llegar a hacer toda esta parte de simulación o emulación de materiales o de nuevos materiales, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, bueno, Alfredo tiene ahí mi correo electrónico, cualquier cosa, dudas o ahora que pase esto de la pandemia, conocer los laboratorios, digo, son bienvenidos. Bueno, Yo tengo una pregunta, Doc. adelante. ¿Usted en la parte de microfluídica ha utilizado polímeros conductores, conductores eléctricos me refiero, no iónicos? No, en la parte microfluídica, hasta donde yo ahorita recuerdo, no. ¿Por qué no? Bueno, porque en el sistema que nosotros tenemos de conversión de energía, que entran dos fluidos, uno es el combustible y uno es el electrolito que puede venir con oxígeno o algún otro reductor. La idea es no utilizar una membrana que divida a ellos, sino por el hecho de llegar dos flujos tipo laminar, pues la idea es que no se mezclen. Pero no sé si en la parte de salud o en la parte de alimentos, que se utiliza mucho,
hayan podido utilizarlo. Lo que yo recuerdo hasta ahorita, no, de polímeros conductores. Ah, ya me acordé. ¿Sabes en dónde un grupo de la UAC empezó a hacer, bueno, de nuestro grupo, polímeros conductores eléctricos, sí, como esto que estaba platicando, en lugar de utilizar soportes de carbón con alta área superficial y alta conductividad, llegaron a utilizar polímeros conductores para el soporte de materiales electrocatalíticos. Ah, ok. Es que yo soy del SICA y mi área de trabajo es con ese tipo de Claro. polímeros. Ok, gracias, Doc. Nosotros con el SICA, quien está colaborando es el doctor René Peralta. Ah, sí lo conozco, doctor Peralta. Él es el que está dentro del Laboratorio Nacional. Bueno, obviamente toda la institución, pero él es el responsable de ahí, ¿no? Excelente. Muchas gracias, doctor. Muy Sí. excelente plática. Gracias. Rodolfo, ¿tenías alguna pregunta? Sí, buenas tardes. En cuanto a ese costo energético, ¿se ha evaluado en comparación de los beneficios que se tienen? Fíjate que nosotros estamos justo en la última etapa de evaluar esta parte energética. Obviamente todo fue etapas de desarrollo, ¿no? Desde el corazón, los electrodos y ahora de la ingeniería. Y con base en ello, obviamente la idea es tener un sistema, como les decía, con mayor eficiencia energética y eléctrica, ¿no? Con la idea de utilizar la menor cantidad de energía para esta aplicación. Aún no la tengo, pero la que yo he leído es que es alta. O sea, si logramos un sistema con alta conductividad, con menos pérdidas, etcétera, sí podemos llegar a tener una eficiencia del 80-85% de energía al incremento de presión que tiene que ver con la corriente y el potencial aplicado, o sea, haciendo estas conversiones, y estaríamos aplicando no más de 0.1 volts en un sistema, ¿eh? O sea, 100 milivolts. Ok. Sí, entonces sí es muy eficiente el... Sí, es bastante eficiente el sistema, pero ya cuando se hace el dispositivo, obviamente tiene que ver mucho ingeniería, ¿no? La ingeniería del prototipo como tal, tú puedes generar un flujo alto de electrones, ¿no? Y perderlos en una de los compartimentos porque utiliza un material con alta resistencia eléctrica, por ejemplo, ¿no? O que no tienes buen contacto entre ellos, entonces ahí hay un espacio, imagínate, ¿no? Con una resistencia, pues, altísima y obviamente una impedancia, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Sí. Y otra pregunta, bueno, es que no me quedó muy claro cómo logran que no se regrese el hidrógeno ya con alta presión. Fíjate que ese es un punto obviamente muy importante, pero a través en algunos casos hemos colocado algún material de óxidos de silicio, partículas, muy pequeño porcentaje, pero obviamente una buena mezcla. Lo que hacemos es cerrar ciertos huecos del polímero con la idea de que no se incremente el movimiento del hidrógeno en forma de gas, ¿no? Pero sí es una etapa que obviamente cuando vayamos incrementando la presión del gas de uno del compartimento, por llamarle decir, del lado de la derecha, pues sí, esa parte del crossover será muy, muy importante. Ok, muchas gracias y muchas gracias por su plática, muy interesante. Gracias. Yo tengo otra, ¿puedo? Sí, sí. Estaba mencionando que el quitosano es uno de los polímeros que utilizan. Y Ajá. esto está en el caparazón de los camarones, ¿no? Sí, Exacto. sí es lo que dicen, exactamente. Sí hay grupos que hacen eso. Sí. Y entonces lo importante ahí son los NH2, son los que interaccionan con el hidrógeno, los grupos amino que mencionaba. Pues amino, exactamente, sí. O sea, yo no necesitaría un metal como los hidruros metálicos, necesitaría un compuesto que tenga NH2.
Ajá, para este caso sí, para las membranas sí. Ok. No, pues muchas gracias por su plática. No sé si alguien tenga todavía una pregunta final o ya podemos agradecerle nuevamente por su plática, por su presencia. Gracias por aceptar la invitación y no sé, yo sí quiero abusar de su disponibilidad. Si pudiera ponernos en contacto con la doctora Perla Balbuena. Sí, creo que sí, Alfredo. Déjame buscar sus correos y te los envío. Ella siempre está muy dispuesta a colaborar con México. Ella es latina y siempre tiene un montón de estudiantes, tanto mexicanos como latinos, de estancia. Tiene un grupo, la verdad es que muy importante, allá en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, sin problemas, ¿sale? Te los mando. Muchas gracias, pues agradecerle nuevamente y lo invitamos a que nos acompañe en algunas de las otras pláticas, si es que tiene tiempo, los viernes a la 1 de la tarde. Muy bien. Gracias otra vez, gracias a todos por su asistencia. Bueno, dale, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye.